Las 7 leyes o principios universales. Aunque el universo está gobernado por una sola ley, esta se manifiesta a través de 7 principios. Estos principios representan diferentes aspectos de la manifestación de esta ley única. El estudio y la aplicación de estos principios te llevará a vivir una gran transformación en tu vida. En vez de sentirte víctima de tu destino, comenzarás a crearlo y a manejarlo con tu propia voluntad. Durante el estudio, es probable que sientas cierta resistencia a aceptar este conocimiento. Esto es normal, porque las leyes de la metafísica desafían los postulados que nosotros consideramos lógicos o tradicionales. Cuanto más rígida sea tu postura mental, más dificultad tendrás para asimilar este conocimiento. Cualquiera sea el caso, sé siempre amable contigo mismo. No trates de forzar ningún aprendizaje ni descartes completamente lo que vas aprendiendo. Con el tiempo y en forma gradual, tu mente comprenderá con más claridad cada uno de estos conceptos. También encontrarás que muchos de los postulados metafísicos te resultarán familiares, simples y provistos de sentido común. Las grandes verdades son muy sencillas de entender y de aplicar. Si piensas que para aprender metafísica tendrás que lidiar con términos extravagantes o ideas abstractas, te equivocas. En otras palabras, Dios inventó un universo para que todos lo podamos entender. Las 7 leyes universales son: ley del mentalismo, ley de correspondencia, ley de vibración, ley de polaridad, ley de ritmo, ley de causa y efecto y ley de generación. Los principios fueron escritos por Hermes en el antiguo Egipto, tierra donde vivieron grandes maestros y adeptos. Hermes es considerado el padre de la sabiduría, fundador de la astrología y descubridor de la alquimia. Por su gran conocimiento, Hermes fue llamado por sus seguidores Trismegisto, que significa 3 veces grande, y posteriormente los egipcios lo deidificaron y le dieron el nombre de dios Tot. Toda su enseñanza se mantuvo guardada en forma secreta para la gente y solo fue revelada a unos pocos escogidos en aquel entonces. Las enseñanzas herméticas se diseminaron por muchos países y se incorporaron a casi todas las regiones, pero nunca fueron identificadas con ningún país o religión en particular. En la actualidad, todo aquel que desea aprender y transitar el camino que lo llevará a su evolución espiritual puede acceder a esta información. Originalmente, toda la información se transmitió de boca en boca, sin material escrito. Luego se inició la recopilación de las enseñanzas en un conjunto de axiomas y máximas, en el libro llamado El Kybalión, escrito por 3 iniciados. Este libro se consigue en la actualidad y es recomendable estudiarlo. La palabra Kybalión significa contenedor, en este caso, contenedor de sabiduría. Muchas de las enseñanzas metafísicas también se han difundido bajo la autoría del conde de Saint-Germain, quien, según aseguran los estudiosos del tema, fue una de las reencarnaciones del maestro Hermes. Los estudiantes y maestros herméticos modernos consideran a la alquimia como un arte de transmutación mental, por el cual se reemplazan pensamientos de baja naturaleza por otros más elevados. Ellos sostienen que la llamada piedra filosofal, capaz de transmutar metales en oro, era solo un símbolo que los antiguos tomaban para representar la transformación del hombre de plomo en hombre de oro. El conocimiento de las leyes del universo nos da la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y a la materia que nos rodea. Dice textualmente el Kybalión: los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El conocimiento y la puesta en práctica de los 7 principios permiten al estudiante volverse un verdadero mago que, conociendo la clave mágica, podrá ingresar en otra dimensión de vida.
Este es un curso de metafísica práctica, porque a lo largo de él aprenderás a utilizar todo el conocimiento para resolver tus problemas cotidianos. De nada te serviría entender los conceptos teóricos si no le encontraras utilidad práctica. El origen de los problemas. Cada problema surge como resultado de haberse quebrantado el cumplimiento de alguna de las leyes del universo. Estas leyes o principios se encuentran operando constantemente, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. Por eso, el ser humano sufre por una sola razón, la falta de conocimiento. Las personas crean sus problemas por no entender el funcionamiento de la vida. La falta de información las lleva a cometer errores que luego se transforman en dificultades. En síntesis, cuando una persona tiene un problema que le provoca sufrimiento, es porque no cuenta con la información necesaria para superar ese problema. Es como si esa persona estuviera continuamente chocándose de frente contra la pared sin darse cuenta de que podría darle vuelta por la derecha, por la izquierda o saltarla por encima. Solo cuando uno conoce los motivos y las características del problema, es decir, cuando uno llega a entender la cuestión, puede resolverla. El conocimiento da poder. A partir de hoy, tienes que tomar este primer concepto. Cada vez que tengas un problema por resolver, considéralo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Mantén tu mente abierta y receptiva a la nueva información que te permita saber cómo sortear el obstáculo. En primer lugar, tendrás que ser consciente de qué principio estás quebrando y luego tendrás que aprender a alinearte con la vida para fluir con ella. El surgimiento de un obstáculo es una señal de que llegó el momento de estudiar y de aprender. A lo largo del estudio de este curso encontrarás muchas respuestas interesantes a las principales cuestiones de tu vida. Entenderás por qué atraes a cierto tipo de personas, cómo se generan tus problemas afectivos y cómo superarlos, por qué el dinero sigue a las personas que lo tienen y nunca a los pobres, por qué algunas personas parecen vivir en una secuencia de conflictos donde no bien terminan de resolver uno, entran en otro peor. Comprenderás que las enfermedades están directamente relacionadas con problemas emocionales y mentales, que la suerte es voluntaria y se la puede crear. En pocas palabras, aprenderás a diseñar el mundo en el que anhelas vivir y a manifestarlo. Es probable que tu mente lógica comience a desafiarte en este preciso instante, diciéndote, esto es imposible o es demasiado para ser cierto. Para estudiar metafísica es necesario abandonar nuestra zona de confort y comenzar a explorar nuevas ideas. Solamente tu propia experiencia te convencerá o no de lo que vas a aprender. Este curso deberás estudiarlo con responsabilidad, estar dispuesto a cambiar y a renunciar a tus limitaciones mentales. Es un curso voluntario que te llevará a transformar completamente tu vida para alcanzar un nuevo grado de felicidad, prosperidad, salud, armonía. Depende de ti. Ley o principio del mentalismo. El principio del mentalismo dice textualmente: el todo es mente, el universo es mental. Para analizar este principio, tenemos que partir de la base de que el universo donde vivimos existe un solo Dios. A pesar de las grandes diferencias culturales y religiosas que existen en el mundo, Dios es uno solo y es el mismo para todos. El Kybalión utiliza la palabra todo y de esta manera se sintetiza la idea de una única presencia. De acuerdo con esto, en el universo hay una sola mente y absolutamente todo lo que existe está comprendido dentro de esta mente. Cada uno de nosotros es una partícula o pensamiento inmerso en este gran cuerpo mental y de esta manera se explica cómo se dan los fenómenos parapsicológicos, tales como la transmisión de pensamiento o las premoniciones acerca del futuro. En síntesis, todos estamos conectados por una sola mente. Al existir una sola mente, como consecuencia, existe una sola ley, y ésta se manifiesta a través de los 7 principios.
Si aceptamos la idea de que Dios es infinito, omnipresente y eterno, algunas de las preguntas que surgen son: ¿cómo creó Dios al universo? ¿De dónde extrajo el material necesario para hacer todo lo que hizo? Si Dios extrajo material de algún lugar, entonces no sería ni infinito ni omnipresente. La respuesta correcta a estos interrogantes es una sola. Todo lo que Él creó, lo creó en su propia mente. Es decir, que todo lo que existió, existe y existirá está incluido en esa gran mente universal. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de su creador. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental. Y eso significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. En síntesis, todo lo que uno llegue a creer de sí mismo es lo que va a ver reflejado en los demás. Si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, entonces atraerá hacia sí situaciones y personas que reflejan su creencia. Lo mismo ocurre con las personas negativas que creen todo lo contrario. El universo en que vivimos es mental y responde a lo que elegimos pensar en cada momento. No existe nada aleatorio en la vida. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta del pensamiento que llevamos dentro. Si el universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, entonces tu primera tarea será aprender a controlar el pensamiento. El proceso no es rápido y deberás ser paciente y amable contigo mismo, ya que se vuelve muy fácilmente hacia atrás. No hay manera de que puedas mejorar tu vida si tienes la mala costumbre de pensar en problemas y catástrofes. Hay personas que tienden a magnificar sus problemas. Si sienten un dolor en el estómago, creen que tienen cáncer. Desde hoy debes aprender que el peor de tus tormentos solo vive en tu mente. Es un pensamiento y tú tienes la posibilidad de poder cambiarlo. Una técnica muy sencilla para anular el pensamiento negativo es utilizar la palabra cancelado. Cada vez que algo no deseable venga a tu mente, deberás pronunciar esta palabra como dando una orden, repitiéndola por lo menos 3 veces seguidas. Lo puedes hacer tanto verbal como mentalmente, pero cualquiera sea la forma, deberás hacerlo con entusiasmo y firmeza. De esta manera, el pensamiento negativo no se repite ni se adhiere a tu conciencia. La mente subconsciente toma la palabra cancelado como una orden y la ejecuta, interrumpiendo la manifestación de lo negativo. Además, es importante afirmar a continuación lo opuesto. Por ejemplo, si viene a tu mente el pensamiento de que podrías contraer una enfermedad, podrías repetir inmediatamente cancelado 3 veces, como si estuvieras tachando ese pensamiento. Pero a la mente no le es suficiente con saber lo que no quieres, también debes decirle cuál es tu verdadero deseo. Inmediatamente después de cancelar lo negativo, tienes que revertir el pensamiento y reemplazarlo por otro más positivo que ocupe su lugar. Volviendo al ejemplo del miedo a la enfermedad, después de cancelar esa idea, es importante que afirmes en tiempo presente: siempre tengo buena salud. De esta manera, se comenzará a revertir el proceso del pensamiento. Veamos otro ejemplo. Es probable que venga a tu mente el siguiente pensamiento: no me va a alcanzar el dinero para pagar mis cuentas. En ese caso, repetirás cancelado 3 veces y luego tengo suficiente dinero para vivir cómodamente o el dinero viene a mí fácilmente cuando lo necesito. Cuando se hace una afirmación para revertir algo, se deberá evitar utilizar el vocablo no. El no produce el efecto inverso al que se desea. Por tal motivo, la gente que dice no voy a fumar más, termina fumando el doble. O quien afirma no quiero pensar más en mi expareja, no puede quitárselo de su mente ni un solo instante. También es importante cancelar los pensamientos ajenos. Aunque uno quizás se sienta muy cómodo y feliz con su propia vida, se encuentra a diario con personas que tienden a tirar su optimismo abajo, con opiniones tales como: la economía del país es un desastre, no hay dinero, la vida en esta ciudad es cada vez más peligrosa,
ya no se puede confiar en nadie. Y además, cada vez que nos enfrentemos con una persona que opina algo negativo y no queremos que su opinión ingrese en nuestra conciencia, debemos cancelarlo. Es mejor si podemos hacerlo verbalmente, de lo contrario lo haremos mentalmente. De cualquiera de las dos maneras, nos aseguramos de no aceptar el pensamiento negativo. Debemos repetir esto con lo que escuchamos por radio, vemos en televisión o leemos en diarios y revistas. De acuerdo con el principio del mentalismo, todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos respecto a lo que aceptamos como creencia y por ello es importante seleccionar muy bien las fuentes de información. La elección de nuevas creencias. Todo lo que nosotros llamamos universo o Dios se manifiesta a través del espíritu. El espíritu tiene una parte obediente que es el alma. Ella se encarga de manifestar lo que llamamos cuerpo u objeto. Cuando llevamos esta estructura a nuestra vida humana, dicha estructura se identifica de la siguiente manera. Lo que llamamos espíritu es nuestra mente consciente. El alma es la mente inconsciente. Y finalmente, el cuerpo nos conecta con nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, lo que nos conecta con nuestro Creador es nuestro espíritu, que tiene su asiento en la mente consciente. Allí es donde radica nuestra voluntad y nuestro poder de decisión. Se llama libre albedrío a la capacidad que tenemos de elegir nuestros propios pensamientos. De acuerdo con nuestro libre albedrío, nosotros podremos elegir el cielo o el infierno, según lo que aceptemos como verdadero en nuestra conciencia. Muchas personas creen que el libre albedrío significa escaparle al karma o hacer lo que se le da la gana, pero esto no es así. Es solamente nuestra libertad de elegir lo que queremos pensar. Tú puedes elegir pensar que tienes una vida miserable o una vida feliz. Aquello que elijas voluntariamente se depositará en tu mente inconsciente o alma y desde ahí se manifestará en el mundo físico. De una manera gráfica, podemos pensar el espíritu o mente consciente como la parte que selecciona una semilla para sembrar. El alma o mente inconsciente sería el suelo fértil donde la semilla va a germinar y crecer. El cuerpo sería el fruto o resultado que se va a obtener. Nuestro poder de acción radica siempre en la mente consciente. De acuerdo con esto, a partir de ahora debemos abandonar la idea de que somos víctimas de nuestro destino y tenemos que empezar a aceptar que todo lo que nos ocurre lo estamos eligiendo de alguna manera. Muchas de estas elecciones se dan en tan solo fracciones de segundos y se depositan en nuestra mente inconsciente, donde germinan y luego se manifiestan. Por ejemplo, al visitar a un paciente enfermo, es probable que llegues a pensar, esto podría ocurrirme a mí. En ese instante se produjo el contagio, ese pensamiento se depositó en tu mente como una semilla. De ahí en adelante, cuando más pienses en la posibilidad de enfermarte, más estarás regando la semilla que finalmente dará su fruto, o sea, la enfermedad. Así es como funciona todo el universo. Vivimos en un universo que siempre dice sí a todo lo que elegimos creer. La mayoría de nuestras creencias se han ido formando a través del tiempo, de acuerdo con la familia, cultura, sociedad, religión y las instituciones de educación a las que asistimos. Muchas de nuestras ideas ni siquiera son nuestras, sino que han sido expuestas por nuestros mayores a lo largo de nuestra crianza. Es importante saber que todo aquello que ya está depositado en nuestra mente inconsciente se puede remover. Podemos crear nuevos pensamientos, aceptar nuevas ideas y diseñar un porvenir mucho más conveniente y favorable. En ello reside la importancia de conocer los principios metafísicos. Este conocimiento te dará la habilidad de crear el destino feliz que anhelas, aunque tu pasado no lo haya sido. Y lo bueno no termina ahí. Existe un principio metafísico que enseña que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que en la medida en que mejores tu vida personal, mejorarás la vida de todos los que te rodean.
Cuando tus propias heridas se curan, las de los demás también. Curando tus propias heridas, se curarán las de los demás. Mucha gente cree que sería más feliz si tuviera una pareja mejor, más dinero, más poder o más salud. Ellos creen que algo de afuera tendría que cambiar para poder estar mejor. Sin embargo, el proceso es al revés. Cambiando nuestros pensamientos y mejorando nuestra propia energía, mejora nuestra alma. El alma. El alma o su equivalente, la mente inconsciente. No razona, no elige, no cuestiona y siempre dice sí. Si eliges pensar, mi vida es miserable, entonces la mente inconsciente tomará ese pensamiento como una orden y se encargará de ejecutar todo lo que esté a su alcance para hacer que tu vida sea miserable. Por el contrario, puedes elegir pensar, tengo una vida exitosa y feliz. Entonces, esa mente te llevará a elegir a todas las personas y las situaciones que te harán sentir exitoso y feliz. Como seres creadores, podemos ir cultivando nuevas ideas en nuestra mente inconsciente, pero primero debemos remover lo que ya está ahí. No podemos tener dos plantaciones en el mismo lugar. Este no es un trabajo fácil de hacer porque en nuestro inconsciente están depositadas todas las experiencias vividas desde el momento en que fuimos concebidos, las de otras vidas y todo aquello que experimentamos hasta la fecha. Esta parte de la mente es como un archivo enorme donde están guardados preciosamente todos los recuerdos y los hábitos aprendidos. Los hábitos. Nuestro cerebro funciona sobre la base de hábitos, porque de esta manera ahorra energía. Una vez que hemos aprendido a vestirnos, ya no tenemos que aprender cada mañana lo mismo. Ponernos una camisa, peinarnos, comer y demás son hábitos aprendidos en la infancia que nos ayudan a desenvolvernos en forma mecánica, ya que no debemos pensar más en ello. El hábito es como un mapa en el cerebro, por donde va la energía cada vez que tenemos que repetir una función ya conocida. Cuanto más repitamos una misma tarea, el hábito se vuelve más fuerte y por lo tanto nos resulta más fácil ejecutarla. Es difícil, si no imposible, concebir una idea donde tuviéramos que aprender todo de nuevo cada día. Los hábitos más importantes se aprenden en los primeros 7 años de vida y luego los repetimos incansablemente a lo largo de nuestras vidas. En esta etapa aprendimos a amar, a ser felices o no, a vivir en la prosperidad o en la pobreza, a aceptar nuestra sexualidad o a sentir culpa y muchas otras cosas más. Todo lo que hemos vivido de niños ha impregnado nuestra conciencia, formando una memoria básica, un mapa de ruta elegido por los mayores. Nuestra función como adultos es seleccionar de todo lo aprendido aquello que nos sirve y aquello que no. Hay personas que se han criado en hogares con valores morales y espirituales muy positivos, que las llevan a desempeñarse muy bien en su mundo de adultos. Sin embargo, hay otras que han crecido rodeadas de miedo, carencias o sin amor, y esto les acarrea una falta de confianza y seguridad personal. La mayoría de nosotros hemos recibido una mezcla de influencias, algunas fueron muy buenas y otras muy malas. Por tal motivo, debemos seleccionarlas con criterio. Nuestro cerebro funciona gracias a unas células llamadas neuronas. Cada neurona tiene una extensión semejante a un cable que se llama axón, con el cual se conecta a otra neurona, y así se transmite el mensaje eléctrico a lo largo del cuerpo. El cerebro da la orden, las neuronas transmiten esta orden al cuerpo y el cuerpo finalmente la ejecuta. Por ejemplo, si siento picazón en mi cara y decido rascarme, en el instante en que tomé la decisión, las neuronas enviaron la señal eléctrica a mi cuerpo. Entonces muevo un brazo y llevo una mano a mi cara para rascarme. Cuando se repite muchas veces una acción, se crea un hábito. Al hacerlo, muchas neuronas se juntan entre sí formando un cable más ancho, por el cual la energía se transmitirá más rápidamente. Esta es la razón por la cual los deportistas se entrenan. Al principio, un tenista puede sentirse muy torpe y no lograr que la pelota vaya en la dirección que desee.
pero con el tiempo y la repetición logra un mayor dominio del juego y su cerebro se muestra más preparado para dar una respuesta inmediata y adecuada. Estos cables neuronales no se separan nunca. Esto significa que una vez aprendido un hábito, este permanecerá para siempre con nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar? La respuesta es muy sencilla: creando un nuevo hábito. Al principio, este hábito será un cable muy fino, pero con el tiempo y la repetición se hará un cable más fuerte y grueso que el hábito anterior. Hay personas que debido a la ansiedad fuman. Quienes lo hacen tienen un cable neuronal definido en esa dirección. Si esta persona decide abandonar el vicio, tendrá que reemplazar el hábito de fumar por otro más constructivo, como por ejemplo mascar algo, beber un vaso de agua o hacer gimnasia cada vez que sienta ansiedad. Al principio este nuevo hábito será muy débil, especialmente si la persona ha fumado por muchos años. La energía siempre tiende a ir por el camino más fácil y esa persona sentirá un fuerte deseo de volver al cigarrillo aun cuando ya esté practicando su nuevo hábito. Solamente con la práctica continua y la repetición, la energía seguirá el nuevo camino. Para que la formación de un nuevo hábito sea exitosa, son necesarias dos condiciones: el deseo y la repetición. Si no existe el deseo de mejorar, es imposible hacerlo, y sin la repetición de lo nuevo, no lo podemos incorporar. Para entender mejor esto, debemos compararnos siempre con los deportistas que entrenan. Si durante mucho tiempo has sido el tipo de persona que piensa más rápidamente en lo negativo que en lo positivo y hoy decides cambiar, los primeros intentos que hagas no serán muy exitosos y es probable que vuelvas muchas veces y con rapidez a tu estilo anterior. Pero cuando más entusiasmo y deseo tengas en cambiar, más rápidamente se unirán las neuronas para llevar tu nuevo mensaje al resto del organismo. Para muchas personas, el principal obstáculo es la impaciencia. Existe un fuerte deseo de ver resultados inmediatos, de lo contrario, tienden a descalificar lo aprendido. La impaciencia es la incapacidad de permitir que transcurra el tiempo necesario para que una nueva idea se afiance en nuestra conciencia. Es como pretender que una planta que acaba de nacer dé inmediatamente flores y frutos. En otras palabras, la impaciencia es una forma de resistencia al cambio. Formas de programar la mente. Básicamente, existen 3 formas de programar la mente: a través de la palabra, la imagen o la sensación. Para lograr la manifestación de un deseo, es necesario utilizarlas las 3. Se debe pronunciar con palabras lo que se quiere, se debe visualizar el resultado y finalmente se debe sentir lo que se siente el haber logrado el deseo. La palabra. En la Biblia se encuentran ejemplos de cómo Dios creó la realidad a través del uso de la palabra. Él dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. En el orden humano, todo lo que nosotros pronunciamos tiende a materializarse. En metafísica, la palabra hablada se puede utilizar para hacer afirmaciones, hacer decretos, hacer tratamientos espirituales. Las afirmaciones. Una afirmación es una oración hecha en tiempo presente y de manera positiva, en la cual se describe aquello que se desea hacer realidad. La afirmación se utiliza para sembrar una idea nueva en nuestra conciencia. El primer paso es poner la idea en palabras y luego repetirla constantemente hasta familiarizarse con ella. Las afirmaciones se repiten desde 10 a 300 veces por día y para que sean realmente efectivas se deben repetir con entusiasmo y convicción. Es probable que la primera reacción frente a una afirmación sea desalentadora. Por ejemplo, una persona ha vivido en la pobreza y desea cambiar su situación económica. Para ello, comienza a repetir lo siguiente: mis ingresos aumentan día a día, el dinero viene fácilmente hacia mí, soy rico. Lo primero que realiza la mente al recibir estas nuevas ideas es informar acerca de todo lo que existe en contra de ello.
En este ejemplo es probable que la mente le recuerde a la persona que no tiene la suficiente preparación, que no habla inglés, que no tiene suerte, los ricos no son buenos ni van al cielo. Esas ideas fueron escogidas por la conciencia de la persona a lo largo de su historia, lo que no significa que sean válidas como verdaderas. La persona misma ha elegido creer en ellas. Es conveniente no pelear con nuestro pensamiento, sino agradecerle por recordarnos nuestra antigua creencia y luego informarle lo que elegimos pensar desde ahora. Esta es nuestra función como adultos. Debido a la gran importancia que tiene la palabra hablada, a partir de ahora deberás revisar todo lo que pronuncias. Una manera de utilizar negativamente la palabra es a través de la queja. Es conveniente evitar enredarse en conversaciones vanas, chismes o quejas acerca de la situación política, económica o social del país, de alguna otra persona o de uno mismo. Cuando una mujer se queja de los defectos de su marido y se lo cuenta a su vecina, a su madre, a sus hijos o a sus amigas, lo único que logra es que su marido le muestre aún más esos defectos. Los decretos. Se llama decreto a una afirmación que se realiza una sola vez y en forma rotunda. A diferencia de las afirmaciones, el decreto se hace utilizando una idea que ya está firmemente arraigada en nuestra conciencia. Además, tiene una gran carga emocional y un nivel muy alto de fe. El decreto es rotundo y no da lugar a ningún tipo de dudas. Es uno de los instrumentos principales que utiliza un metafísico para la manifestación. Frente a un problema determinado, se puede decretar. La solución más efectiva y armoniosa para este problema se manifiesta ahora mismo. Luego se agradece y no se habla más del asunto. El metafísico confía plenamente en que el universo manifestará la solución más adecuada. A diferencia de una persona común, el metafísico no le pide las cosas a Dios, sino que las afirma y las acepta en su conciencia. Él sabe que Dios, como Padre perfecto, nos otorga absolutamente todo lo que deseamos y nuestra única tarea es aceptarlo. Tratamientos espirituales. Se llama tratamiento espiritual a un decreto más elaborado, en el cual se conjugan 5 ingredientes: el reconocimiento de un solo poder en el universo, la unificación con dicho poder, la afirmación de lo que se desea manifestar, el agradecimiento y finalmente la liberación del mismo. Los tratamientos espirituales se utilizan para sanar a otras personas, para ayudarlas a lograr sus objetivos y, por supuesto, para concretar los propios. La imagen. Si una persona no puede llegar a ver o visualizar aquello que desea, entonces eso nunca se manifestará. No se puede arribar a ninguna posición que primero no se haya concebido en la mente, ni se puede llegar a obtener algo que la imaginación no haya visualizado. Para materializar un deseo, se debe utilizar todo el poder imaginativo a fin de concebirlo en la mente con todos sus detalles. Deben visualizarse la forma, el color, la textura y todos los detalles que hacen a la imagen del deseo realizado. Prolongar la imaginación es un buen ejercicio mental. Imagínate por un momento lo máximo que podrías llegar a ser en esta vida. ¿Cuáles serían tus condiciones de vida, tus bienes, tu trabajo, tu vida amorosa y social? Imagínate cuál sería la máxima alegría y el máximo triunfo para ti. No te limites a fantasear, no dejes que tus condiciones actuales formen una barrera. Juega con tu mente y piensa a lo grande. La imaginación por sí sola no produce resultados. A la imagen visualizada se le debe agregar el componente principal, la creencia de que es posible. Vivimos en una sociedad bombardeada por diversas fuentes de imágenes: la prensa, la televisión, el cine, las propagandas en las calles, la información a través del internet y demás. Así aprendemos lo importante de vestir ciertas marcas, de consumir determinados productos, de lucir de determinada manera para ser aceptados socialmente.
Todo este cúmulo de información publicitaria se asienta directamente en nuestra mente inconsciente y desde ahí genera deseos. Para llegar a ser un buen metafísico, tendrás que seleccionar muy bien las fuentes de información visual que frecuentes desde hoy. Es conveniente que evites mirar noticieros, especialmente temprano en la mañana o tarde en la noche, porque en esos horarios se absorben con más facilidad las imágenes que vemos. Si te dedicas a ver imágenes de violencia y tragedias sin saberlo, estarás creando lo mismo en tu vida personal. El estar informado es un mandato de la vida actual y por tal motivo se piensa que es importante mirar noticieros y leer diarios. En mi caso particular no hago ni una cosa ni la otra, pero para no vivir desconectado del resto afirmo: todo lo que necesito saber se me revela en el momento justo y necesario. De esta manera, no me pierdo las noticias que podrían ser importantes para mí y evito el cargarme de información innecesaria. La sensación es el paso más importante en el camino de la manifestación. Se debe utilizar la percepción de todos los sentidos para experimentar en el cuerpo aquella sensación que acompaña a la realización de la meta. Se debe escuchar, palpar, oler, ver, sentir el gusto y vivenciar cualquier otra reacción corporal que se identifique con dicho logro. Al crear esta vibración, la manifestación se produce en forma instantánea. Debes hacer una lista por escrito de todas las situaciones que ya no quieras vivir en el futuro. Coloca como título "Renuncio a" y luego detalla los problemas, los pensamientos, miedos, enfermedades, obstáculos y demás que estás dispuesto a soltar. Puedes renunciar, por ejemplo, a la pobreza, la soledad, las limitaciones económicas, los conflictos afectivos o familiares, la insatisfacción laboral, la enfermedad, etc. Cuando la lista esté completa, vas a proceder a quemarla en algún lugar seguro hasta que quede reducida a cenizas. A través de este acto simbólico, devolverás al universo aquello que ya no quieres vivir más. Es importante deshacerse completamente de las cenizas. A continuación, vas a redactar una segunda lista que comience con el título "Acepto". En ella vas a escribir los 10 objetivos que quieras ver concretados en tu vida. Trata de ser muy específico y anota todos los detalles que sean importantes para ti. Aquí termina la ley o principio del mentalismo.